Hoy vamos a hablar de financiación a las pymes con todos los nuevos instrumentos que se han estado publicando recientemente. Hemos invitado a Francisco Artime, Queco para los amigos. Queco es una persona del Banco Santander. Fue durante muchos años el segundo de a bordo del Banco Santander en Galicia y recientemente, hace 2-3 meses aproximadamente, fue promocionado a la dirección comercial en Cantabria, por lo cual le damos la enhorabuena. Queco yo creo que tiene unas características fenomenales, hemos trabajado mucho con él, además de ser una persona muy honesta y muy clara siempre, es de esas personas que cuando una operación no la veía ha sabido decirlo y sobre todo siempre ha sabido plantear alternativas, lo cual desde mi punto de vista para una persona que representa a un banco, en este caso el Banco Santander, me parece fundamental. Muchísimas gracias, Queco, por estar, porque sé que estáis a tope y que estáis recibiendo peticiones de todos los lados. Bien, también está con nosotros a Juan Sánchez. Juan Sánchez, bueno, ya muchos lo conocéis, es el señor de barbas, que pone debajo de su nombre Life Abogados. Juan es responsable del despacho de Life y es una persona que cogió de lleno la crisis del 2008 y, bueno, fue la persona que comandó un poco todo el servicio de reestructuración de empresas. A mí siempre me ha encantado la visión global que ha tenido siempre de las empresas, no tanto de, oye, tenemos un problema de tesorería, sino abordar las distintas cuestiones desde el personal hasta la propia financiación, pasando incluso hasta por analizar un poco el negocio y lo que hacen las empresas. Y finalmente tenemos a Javier Sánchez. Javier Sánchez es abogado de Life. Javier tuvo la buena o mala suerte de incorporarse al despacho justamente en el año 2008, cuando empezó la crisis, y necesariamente se fue especializando en reestructuración de empresas, tanto reestructuración como financiación de nuevos proyectos. A mí me gusta mucho en Javier no solamente la parte técnica, en la que es una persona, desde luego, sobresaliente, sino también que cuando a la hora de analizar la problemática de una empresa, la analiza desde la propia parte técnica de la empresa, pero también desde la parte humana, de saber quién está detrás de la empresa, qué soluciones se acomodan mejor a las características de la empresa y de las personas que están detrás, lo cual me parece fundamental. Y sin más, os doy por presentados y yo creo que ya arrancamos con el fondo de la webinar. Gracias. Pues nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir. Esperamos que sea útil. Esto es una conversación, esto es un diálogo con alguien efectivamente que tiene conocimientos detallados y que por lo tanto esperamos que nos ayude a todos, ¿vale? Para afrontar la situación actual y lo que viene. Entonces, si os parece, empiezo directamente. Francisco, antes de entrar, digamos, ya en el detalle de las normas salidas o emanadas del gobierno hasta el momento que afectan específicamente al tema de financiación, queríamos preguntarte un poco cómo ves tú la situación, dónde estamos, qué diagnóstico tenéis hecho vosotros, cómo lo veis. Bueno, oye, en primer lugar, agradeceros que la invitación y sobre todo a los que nos estáis escuchando, bueno, una referencia a la salud, ¿no? Obviamente espero que todos estéis bien, que os cuidéis mucho. Nosotros en el banco hemos establecido muchos protocolos para cuidar de los equipos y de los clientes, porque este es un tema fundamental para todos, ¿no? Pero bueno, junto a la salud, también tenemos que cuidar de la salud financiera, ¿no? Y yo creo que, igual que se están tomando medidas extraordinarias en las últimas semanas, aquí estamos todos en nuestra casa, ¿no? Para cuidar la salud de la institución, pues creo que también se están tomando, que voy a hablar un poquito de ello, una serie de medidas extraordinarias para cuidar la salud financiera del país, ¿no? de la comunidad, garantizando la financiación y, por tanto, pues implícitamente garantizando la parte de salarios, gastos financieros, alquileres, etcétera, ¿no? Además, dotándolo de una carencia de 12 meses, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la visión es que en el corto plazo se están tomando buenas medidas extraordinarias de apoyo, pero yo siempre le digo a mis equipos que es importante entender que los préstamos luego hay que devolverlos, y yo creo que todos tenemos que asumir que a la vuelta de un año
la compañía media en España pues tendrá más nivel de deuda de la que tiene hoy y no está garantizado que la cuenta de resultados tenga la misma fortaleza que tiene hoy, ¿no? Por tanto, yo sí, como primer mensaje, ¿no? Yo creo que es importante que aprovechemos todas estas medidas extraordinarias para luego ser muy urgentes en la toma de decisiones y en la estructuración de nuestros negocios, de nuestras empresas, ¿no? Obviamente, hemos de ser positivos, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, o sea, las vamos a hacer casi todas, pero yo creo que ese es el primer mensaje. Muy bien, os pido disculpas a todos de antemano si tenemos algún problema de conexión. Es verdad que el sonido no es perfecto y aunque tenemos las herramientas que ya todos estamos conociendo y nos estamos familiarizando tantísimo con ellas, pero bueno, Keco está en Santander, Javier está en Galicia, yo estoy en Madrid. Bueno, pues todo esto que es un milagro de la técnica, pero también tiene sus pequeños fallos. Así que os pido disculpas si el sonido y la imagen a veces no os llegan tan nítidos como nos habría gustado, ¿vale? Keco, pues la pregunta ahora ya sí, yendo al fondo del asunto y a la temática que nos reúne hoy es esta, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que el Gobierno ha adoptado desde el punto de vista de la financiación de las pymes, que es lo que el público que tenemos aquí reunido en este momento fundamentalmente? ¿Cómo lo veis desde el punto de vista de las entidades financieras? ¿Qué se va a hacer? En fin, cuéntanos. Bueno, pues a mí me gustaría ser como muy conciso, ¿no? en la información. Es decir, pretendo trasladar información oficial, porque creo que es lo que toca. Y también, por favor, cogérmelo con un 90% de fidelidad, porque todavía hoy pues el ICO y los bancos pues seguimos ajustando ciertas cosas, ¿no? Bueno, lo primero, que el volumen de las ayudas es un volumen de 100.000 millones de euros, de 100.000 millones de euros que a través del ICO se le genera a los bancos para garantizar la financiación de autónomos y empresas de cualquier tamaño, ¿vale? O sea que, en primer lugar, el volumen 100.000 millones y los destinatarios autónomos y empresas de cualquier tamaño. No hay ningún sector excluido y sí está excluido los clientes que estuvieran en situación de mora a 31 de diciembre o en concurso acreedores a 17 de marzo. Esto quiero que todos entendáis, pues obviamente el ICO lo que no, estas medidas no están para garantizar situaciones anteriores, ¿no? Estas medidas están para garantizar la situación sostenida por el ICO, ¿no? ¿Vale? Hay una distinción entre pymes y empresas. La parte de pymes es de acuerdo a los de la Unión Europea, que son tener menos de 200 empleados y tener uno de los dos criterios, cumplir con uno de dos criterios, que es tener un volumen de facturación inferior a 50 millones o un balance inferior a 43. Esto hace que se distinga entre qué ayudas reciben las pymes y qué ayudas reciben las empresas, ¿vale? Bien, está tasado, como decía, ¿para qué se puede utilizar esta financiación? Digo, está tasado y además se revisará mucho por el ICO. Obviamente el ICO va a estar muy activo en revisar que estos préstamos atienden a las necesidades que tocan, ¿no? Y las necesidades son pago de salarios, facturas, circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo cuotas bancarias e incluyendo cuotas tributarias. Y en ningún caso permite cancelación o amortización anticipada de financiaciones. Es decir, el ICO nos genera este aval a los bancos para que os apoyemos en la financiación de estas necesidades y además nos dice que nos da el aval siempre y cuando os mantengamos el resto de líneas de circulante. No tendría sentido que nosotros os diéramos los créditos, o sea, os diéramos esta financiación y canceláramos los circulantes, porque entonces el neto sería cero, ¿no? ¿Vale? Como os decía, la línea es de 100 millones. La primera salida, que es la actual, es de 20.000 millones de euros y un 50%. Francisco, no te oímos ahora. Se ha cortado el sonido. Espera un momento.
Ahora. Ahora, es que ponía que el organizador me había silenciado. Os decía que la línea es de 100.000 millones. Hay una primera salida que será el próximo lunes, ¿no? y estos días ya en algunas entidades como la nuestra, de 20.000 millones de euros. Y ahí es donde os decimos que la limitación es que la mitad de esos 20.000 millones estará reservado para pymes y autónomos. ¿Vale? Como os decía, pymes, empresas con menos de 250 empleados y menos de 50 millones de facturación o 43 millones de balance, ¿no? O sea, se pretende que la mitad de estas ayudas pues vayan mucho a la parte minorista, a la parte de autónomos, a la parte de negocios, de comercios, que, o sea, es importante que no se concentren las ayudas, ¿no? ¿Vale? Las ayudas están hasta el 30 de septiembre. Bueno, nosotros por la demanda que estamos viendo en estos días, yo os diría que al septiembre me parece que va a estar todo bien consumido, y sensiblemente antes. Como os adelantaba, habrá carencia de capital durante 12 meses y esto es otra financiación implícita, ¿no? Porque si a ti te dan el dinero para tus cuotas hipotecarias y además no te pasan cuotas hasta el año que viene, pues de alguna manera estás teniendo una doble financiación, ¿no? Bien, para que esto sea efectivo, pues el ICO lo que nos da es a los bancos garantías, ¿no? Los bancos hemos de ser siempre, obviamente, prudentes en la admisión de riesgo, aunque pretendemos apoyar todo lo apoyable, como decía Nacho al principio. El porcentaje que garantiza el Estado es de un 80% en el caso de autónomos y pymes y un 70% para las empresas y grandes empresas en el caso de la liquidez y el 60% en el caso de las renovaciones. Luego aquí, otra vez más, se sobrepondera el apoyo a negocios y pymes, un poco desde el racional que son empresas que por tamaño pues necesitan tener más confort que las grandes empresas, ¿no? ¿Vale? En cuanto a si hay límites para las ayudas, pues en este caso para empresas y grandes empresas que tienen unas ayudas a partir de 1,5 millones de euros, no hay ningún límite establecido. Y en el caso de las ayudas inferiores a 1,5 millones de euros, los límites son los de las ayudas, los minimis, se dice, ¿no? Es decir, que si el autónomo, la empresa, la microempresa ya ha recibido algún tipo de ayudas a fondo perdido que las tiene en vigor, pues el nivel de esas ayudas restará del total financiación que pueda recibir en este momento, ¿vale? Por la parte de las empresas, es decir, autónomos, pymes y micros, tienen unas líneas, como os decía, hasta 1,5 millones, y la parte de las grandes empresas, que no tienen límite, un poco las varas con las que se trabaja, con las que se mide la ayuda, serían el doble de la masa salarial de la empresa en el año 2019, el 25% de la facturación del 2019 o y el monto de necesidades de liquidez debidamente justificadas para los próximos 18 meses en el caso de las empresas o 12 meses en el caso de las grandes empresas, ¿no? Bueno, pues os decía, ¿no?, que por último que existe un compromiso de mantenimiento de las líneas de circulante, ¿no?, hasta el 30 de septiembre, es decir, que se pretende en todos los casos que nosotros sigamos manteniendo la normalidad de la financiación del circulante de las compañías, ¿no? ¿Vale? Así que, bueno, yo creo, que todo esto hace que el volumen de financiación que la banca va a trasladar a las empresas efectivamente va a estar en esos 100.000 millones, es decir, que esas líneas de financiación se van a agotar, que vamos a tener 12 meses de carencia para empezar a devolver esas financiaciones y que, por tanto, tenemos 12 meses para poder hacer un buen trabajo de reorganización de esto que realmente a todos nos ha afectado mucho. Y bueno, y por mi parte, si tenéis algún tipo de cuestión o alguna duda, pues trataré de
lo mejor que sepa. Mira, Francisco, quería aprovechar y preguntarte. Al principio dijiste que, bueno, que esta serie de medidas del ICO son para asegurar el corto plazo y comentaste al final, lógicamente, que la financiación pues, tiene que ir acompañada de una serie de medidas que se deben tomar en el seno de la empresa para llevar a cabo una reestructuración que permita su viabilidad. De manera complementaria a estas medidas que ya se han tomado ahora, en tu opinión, ¿crees que sería necesaria alguna que tengan en cuenta unas medidas a medio plazo, a largo plazo, para complementar estas que hay ahora en vigor? Sí, hombre, yo creo que todavía estamos aquí en casa, ¿no? Y yo creo que el efecto de esta crisis pues irá bastante más allá de... Es decir, nosotros hoy, por ejemplo, para que os hagáis una idea, solo abrimos nuestras oficinas los lunes y los jueves. Y esa es una medida que hemos tomado ahora y que no sé hasta qué punto de aquí en adelante pues hará que lo retomemos o que no, o lo contrario, ¿no? Yo creo que lo que sí... yo creo que todos vamos a contar con la liquidez necesaria para poder ver esto con un poquito de luces largas, poder verlo con 12 meses de distancia, y en esos 12 meses de distancia, hombre, yo no me atrevo a aconsejar a los empresarios que nos acompañan, ¿no?, a qué es lo que deben hacer en sus compañías. Estoy seguro que todos llevan, como hacemos nosotros todas estas semanas, dándole vueltas a cómo nos está cambiando el negocio. Y, hombre, lo que sí les quiero trasladar es que van a contar con el apoyo, no solo por nuestro banco. Nuestro banco, sí os quiero decir que está siendo líder en esta parte, como no puede ser de otra manera, es nuestra vocación, ¿no? Pero que sí van a contar con el apoyo financiero para poder hacerlo. La crisis anterior fue una crisis muy apalancada en la deuda. Esta crisis no es tanto un problema de deuda, por tanto, todavía, como veis, se le puede inyectar deuda al sistema para poder tomar las medidas, ¿no? Ahí ya luego, Javier, cada uno entenderá en su ámbito y en su sector lo que tiene que hacer, y obviamente nos tiene a disposición. Nosotros tenemos 140 millones de clientes en el mundo y, por tanto, sí nos tiene a disposición para pedir contraste, para ver qué se está haciendo en el sector. Bueno, para eso sí nos brindamos para lo que necesiten, ¿no? Muy bien. Os recuerdo a todos que a través del chat podéis enviarnos preguntas para formularle a Francisco o a Javier o a mí, en fin, si podemos ayudar o intentar aclarar alguna otra cuestión. Francisco, te lanzo la primera. La pregunta que formula uno de los asistentes es si en este tipo de préstamos se va a pedir, además, como suele ser habitual en muchísimos casos en las pymes, garantías de terceras personas, ya sean los administradores, los socios, sus familiares, etcétera. Bien, aquí, como además me consta que hay algunos asistentes que son gallegos, que tierra más bonita, pues depende, ¿no? O sea, la asunción de las garantías pues será la que quiera cada banco, la que sea necesaria para cada compañía, pero no os escondo que el tener un 80% de garantía del gobierno pues facilita enormemente la concesión de los riesgos. Así que, casos concretos, cada banco tendrá su respuesta, pero insisto que el 80% de garantía del gobierno facilita muchísimo el que se conceda la financiación. Vale. La siguiente. ¿Cuáles pueden ser o van a ser las condiciones de cancelación parcial y completa? Y también las comisiones de apertura. ¿Decide cada banco? Bien, ahí os comento, ¿no? Efectivamente, cada banco tiene su propia política, pero hay un tema que sí es común a todos, que es que el gobierno presta un aval y, por tanto, el gobierno le cobra al sistema financiero, el gobierno nos cobra a los bancos por ese aval que nos presta. Igual que cuando los bancos le prestan un aval a terceros, pues le cobran por ello, pues el gobierno nos va a cobrar a los bancos por ese aval, ¿no? Ese aval lo que hace es que, también un poco para facilitar las ayudas a autónomos, micros y pymes,
pues quiero trasladaros que ese aval, el coste del aval es menor en el caso de los autónomos que en el caso de las grandes empresas. Un poco la horquilla que se maneja es desde un 0,20, que es el menor coste de aval que el gobierno repercute, hasta un 1%, entre 20 y 100 puntos básicos, ¿no? Obviamente, ese coste entre 20 y 100 puntos básicos será el que como mínimo cada banco repercutirá, y luego a partir de ahí el coste de la financiación. Hombre, yo lo que os puedo decir que el mercado más o menos pues está moviendo entre 150 y 250 puntos básicos. Eso es más o menos lo que estamos viendo por ahí, ¿no? Una pregunta de los mutualistas. Los que no son autónomos, es decir, que no cotizan como autónomos a la Seguridad Social, sino que son mutualistas, por ejemplo, el caso de muchos abogados, ¿qué pasa con ellos? ¿Pueden acceder a esta financiación o están excluidos? Pues esa es una pregunta en la que tenemos cierto debate y no me gustaría a mí decir algo que no sea, o sea, nosotros tenemos nuestra opinión, pero obviamente aquí el que manda es el ICO, ¿no? Entonces, si os parece, no sé si podemos tener un canal de comunicación para cuando podamos dar respuesta, va a ser a lo largo del día de hoy, porque sale una guía respecto de esto, para que podamos dar respuesta oficial. Yo que sepáis que esta comunicación en Cantabria la voy a hacer con todos los colegios profesionales en los próximos días, con abogados, con notarios, con procuradores, con médicos. Por tanto, podéis entender un poco cuál es nuestra posición, pero en cuanto lo tengamos oficial, si queréis, os paso yo una nota, Juan, y la podríamos trasladar, si os parece, ¿no? Perfecto, Bien. claro que sí. Nosotros reenviaremos esa nota a todos los asistentes. Vale, la siguiente. ¿Qué pasa con las empresas que tienen una deuda importante asociada a la adquisición de activos por ser parte de su actividad habitual? Empresas de camiones, autobuses, agrícolas. ¿Se van a financiar esas cuotas? Sí, en el caso de como os decía, las necesidades de liquidez que garantiza el ICO son la parte de sueldos, sueldos y salarios, impuestos, gastos a proveedores, gastos de alquiler y las cuotas bancarias de los próximos 12 meses, en el caso de las empresas, y 18 meses en el caso de las pymes. Por tanto, efectivamente, pues las flotas de transportes cuyo gasto corriente mensual, las cuotas de los leasing, pues es lo más relevante, pues podrán tener la financiación por esa parte. Muy bien. Siempre y cuando, insisto, no sean sociedades que tengan morosidad a cierre de diciembre o que tengan situación de concurso a cierre de marzo. Muy bien. Mira, como ha habido algún momento en que no se te ha oído bien, alguien pregunta si puedes repetir cuáles son los criterios que se aplica para saber el importe al que puede optar cada solicitante de financiación. Muy bien, pues mira, repito, textualmente es el doble de la masa salarial en 2019, incluyendo cotizaciones sociales y coste del personal, es decir, gastos de personal del 2019 por dos, o el 25% de la facturación de 2019, o las necesidades de liquidez debidamente justificadas y certificadas para los próximos 18 meses en el caso de las pymes y 12 meses en el caso de las empresas. Recuerdo nuevamente que el criterio de pymes es el criterio de la Unión Europea, menos de 250 empleados, menos de 50 millones de facturación o 43 millones de balance. De estos tres conceptos que os digo, los salarios del 19 por 2, el 25% de la facturación del 19 o las necesidades de liquidez debidamente justificadas, de estos tres criterios es el mayor de los tres. Es decir, la mayor de esas cifras es a la que se puede optar para la liquidez. Cogiendo un poco a la penúltima pregunta, pues habrá compañías que su principal masa de coste sean los salarios,
habrá otras que sea sus deudas, como hablábamos ahora de los leasing, y habrá otras que son comerciales, que su principal medidor pues es la cuenta de resultados, porque la hacen muy ligera y lo que necesitan es bastante volumen de financiación. Yo creo que está bien estructurado, O sea, en nuestro caso, da respuesta a todos nuestros clientes. Una pregunta que se hace es, ¿cuál es el plazo máximo de esta financiación, incluyendo el periodo de carencia? Hasta 5 años. Se pueden hacer, hay dos líneas, una hasta 3 años y otra hasta 5 años, pero en todo caso hasta 5 años, incluyendo uno de carencia. Vale, y la misma persona pregunta, quiere haber entendido que el límite para una pyme es de 1,5 millones de euros, el límite máximo. Pregunta si no es posible ampliar este límite. Sí, la financiación que pueda uno conseguir con el banco es la que uno pueda conseguir. Es decir, los bancos vamos a seguir teniendo nuestras financiaciones particulares. Otra cosa es... Pero no financiación ICO. Claro, otra cosa es la ayuda dentro de esta línea. La ayuda dentro de esta línea para micros y pymes, hay un primer límite que es el de 1,5 millones de euros, y luego para el resto, que no tienen limitación, la limitación sale de esas 3 variables que hablábamos de salarios, facturación y necesidades de liquidez. Vale. Un matiz sobre el tema concursal. Ya has dejado clarísimo que las que estén declaradas en concurso o, por supuesto, hayan incurrido en morosidad, no tienen acceso. Pero, ¿y quién ha presentado un 5 bis y no ha incurrido en morosidad bancaria? Eso que nosotros llamamos en banca dudoso subjetivo es uno de los temas que estamos ahora trabajando con el ICO. O sea, yo quiero trasladaros que obviamente aquí la última palabra la tiene el ICO siempre porque es el que garantiza, ¿no? Entonces es el que tiene que decir qué quiere hacer y qué no quiere hacer, ¿no? Esa parte todavía hoy está trabajándose. Si os parece, de la misma manera que el tema de los mutualistas, en cuanto podamos, en cuanto tengamos información oficial del ICO, os la trasladamos. Perfecto. Perfecto. Vale, más preguntas. Pregunta uno de los asistentes si la Unión Europea, si tienes conocimiento de si la Unión Europea va a proporcionar algún tipo de subvención asociada a los créditos que se obtengan. De momento, en este caso, el pago de estos créditos. De momento, en este caso, ni la Unión Europea ni la Administración Autonómica tiene ninguna información oficial sobre esto. ¿Las entidades vais a solicitar algún tipo de seguro a los solicitantes? Bueno, como os decía, nosotros vamos, esto es el 80% del gobierno, la garantía del 80% del gobierno asegura mucho que la financiación sea efectiva. Luego ya los términos de la financiación en la parte de tipo de interés, garantías y vinculación, bueno, pues eso ya será caso a caso, entidad por entidad, cliente a cliente. En eso no, quiero decir, hay unos términos a los que nos debemos ceñir, que son los que determina el ICO, y luego está por lo que quiere hacer cada entidad bancaria con sus clientes, pero vamos, eso como toda la vida, ¿no? Así que la pregunta es que no es necesario hacerlo. Se hará si se entiende que se hace, ¿no? Era una cuestión de cada entidad, cuestión comercial, básicamente. Eso es. Vale. ¿Tienes una idea aproximada que puedas medir en horas, días, semanas o meses de cuándo va a estar el dinero en la cuenta corriente de los solicitantes? Pues mira, nuestra idea en Banco Santander, sí quiero deciros, no, por favor no me lo toméis, porque además yo vengo aquí un poco como persona cercana al bufete, ¿no? No me lo toméis como publicidad interna, ¿no? Pero es así, ¿no? En la última línea que se sacó con del ICO COVID de restauración, que fue 400 millones, el 87% de esa línea la hizo Banco Santander, por tanto, eso quiere decir que tenemos nosotros como bastante agilidad
y muy buena comunicación con el ICO, ¿no? A lo mejor no en todas las entidades es así, ¿no? La idea sería, nosotros tenemos previsto hoy poder firmar las operaciones y luego, pues en 24 o 48 horas, lo que el ICO tarde en darle la autorización a la liberación de los fondos, estará el dinero en la cuenta de los clientes. Por tanto, insisto, hay un punto que es el ICO, una vez que tú lo firmas en el banco, el que tiene que decir OK, pero bueno, la idea es que en 24 o 48 horas esté abonado en la cuenta. Puedo preguntarte si, por la experiencia que tenéis, normalmente el ICO acepta las operaciones que les presentáis. ¿Qué porcentaje de rechazo puede haber? Bueno, el porcentaje de rechazo suele ser un tema documental. Es decir, si tú lo que dices es que el doble de tu masa salarial en el 2019 es X y luego tus documentos dicen que es X menos Y, te lo van a rechazar. Por tanto, hombre, yo sí os recomendaría a todos, se lo recomiendo fervientemente a mis directores de oficina, que seáis especialmente escrupulosos con la documentación. O sea, yo creo que aquí, respecto de estas medidas extraordinarias, es más importante tener la documentación bien preparada que hablar de una cuenta de resultados que en las próximas semanas y meses ninguno la vamos a acertar, porque nadie sabe cuánto nos queda aquí, cómo se va a reactivar cuando volvamos todos a la calle. Por tanto, yo creo que el trabajo fino ahora es tener la documental planchada. Y si vuestro director de oficina lo quiere hacer todo muy rápido y mandarlo todo muy rápido y sin papeles, que sepáis que no vais a ningún lado, porque eso va a venir de vuelta. En este tema, Juan, no tenemos casuística de una línea de esta dimensión. Hasta ahora, con el ICO no solía haber grandes problemas, bueno, pues porque eran cosas como muy medidas, como muy asociadas a proyectos, ¿no? Esto que ya tiene un punto más de excepcional, pues iremos viendo, iremos viendo. Pero yo insisto en la recomendación de que en este momento cuantos más papeles, no económicos, porque insisto que económicos, la cuenta de resultados veremos en qué queda, ¿no? Pero los papeles que legitiman el importe de la solicitud, eso sí es muy importante tenerlos en regla. Yo en el caso del ICO, a mí o me lo ponen bien o yo soy el primero que diría, oye, no, yo tengo que creerme que la masa salarial del 19 fue esta porque tengo los papeles. Si no, no puede ser, ¿no? Sí, claro, podemos concluir que una solicitud bien hecha, bien documentada y filtrada por la entidad financiera va a ser admitida por el ICO en un porcentaje altísimo de casos. Sí, sería extraño sí, que se rechazara. Y en un plazo muy breve de tiempo. Muy bien. Vamos, no se tendría que rechazar en ningún caso, Juan. Sí, entendido. Perfecto, nada, creo que ya lo has aclarado antes, pero en todo caso, como las preguntas se han ido formulando según hablabas, pues es posible que se solapen, yo te la formulo y si es así, la reiteras y ya está. Preguntan si una entidad que lógicamente ya está financiada previamente con entidades, si solicita uno de estos préstamos avalados por el Estado, ¿qué pasa con las líneas o con los préstamos ya existentes? ¿Se mantienen, se respetan, se cancelan? Se mantienen. Perfecto. Se mantienen y además hay obligación de mantener el circulante hasta 30 de septiembre. Vale, por las noticias que tenemos hasta el momento, de esos 100.000 millones, ¿se han liberado cuánto? ¿20.000? En la primera línea sí será de 20.000, y bueno, y trasladar que la demanda cubre holgadamente esa línea. Esa primera línea. Vale. Pero ¿hay alguna previsión de cuándo se van a liberar los 80.000 restantes? Pues no, pero vamos, entiendo que con mucha urgencia, ¿no? Porque la realidad es que las necesidades de liquidez están muy acentuadas en los meses de abril, mayo. Hombre, necesidades de liquidez en agosto ya va a solucionar bien poco. Así que estimamos que se sucederán, el ICO suele ir por quincenas, con lo que entendemos, pero bueno, en este caso no, hasta hoy iba por quincenas, ¿no?
Entonces, bueno, entiendo, Juan, que se irán sucediendo una detrás de otra. Muy bien. Pero Muy vamos, bien. que se van a agotar los fondos de la primera línea, desde luego. Y muy rápidamente por las previsiones que estás dando. Vale, alguien pregunta si una empresa en su primera solicitud no ha agotado el límite máximo posible al que puede acceder, si puede hacer solicitudes sucesivas. Entiendo que por supuesto sí, ¿no? Sí, puede hacer solicitudes sucesivas hasta ese límite máximo, puede hacerla en diferentes bancos. Sí es cierto que la línea tiene un límite global de 100.000 millones. Claro. Vale, otra pregunta que nos hacen es si crees, dice literalmente, si consideras que lo que va a suceder es que el banco se va a reservar un importe de esos préstamos, de esa financiación, para que la empresa pague las cuotas que ya tiene comprometidas con esa entidad. Entiendo que se está refiriendo a las cuotas de financiaciones anteriores. Y no se puede hacer. La lógica dice que si a ti te dan un dinero para pagar nóminas, para pagar impuestos y para pagar cuotas bancarias, la lógica dice que a tu empresa le interesa pagar las nóminas, los impuestos y las cuotas bancarias, ¿no? Pero vamos, el dinero estará en la cuenta del cliente, a disposición del cliente. Que lo destinará a esas finalidades. Sí, hombre, eso es lo que se pretende, claro. Está claro. ¿Hay que justificar el destino de esos fondos? Hay que justificar el límite de la solicitud de la financiación. El destino de los fondos no. No, me refiero a posteriori. Nadie te Por va eso, a pedir explicaciones de qué has hecho con ese dinero. no, nos las pedirán a nosotros el ICO, seguro, pero bueno, ahí hay una historia de caja única que en la cuenta del cliente, pues ahí no puedes decidir si estos 1.000 euros van para un lado o estos 1.000 euros van para el otro, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Es decir, el dinero estará... ¿Qué pasa si alguien tiene Perdona. Sí, no, que decía que el dinero se abona en las cuentas de los clientes y está disponible para las cuentas de los clientes, ¿no? Obviamente el cliente pues, tendrá que pagar las cuotas bancarias, tendrá que pagar los impuestos. Si lo destina para otra cosa, pues va a entrar en dificultades. Eso obvio que es así, ¿no? Es decir, que no hay que, el que lo pida en concepto para cubrir salarios no tiene que justificar, por ejemplo, luego que ha liquidado los salarios, ¿no? No, porque los salarios además van a ser, o sea, los salarios es una medida, ¿no? Es una medida de 2 años de salarios, ¿no? Es una medida del límite que te dan, ¿vale? Sí, para Y mí luego, sí. claro, y tú luego con ese límite no tienes que pagar solo los salarios, tienes que pagar los salarios, los impuestos, Es decir, es una medida para la solicitud, que esa sí la debes justificar, En la otra parte no. Por lo tanto, alguien puede tener legítimamente, pongo entre comillas este adverbio, puede destinar los fondos que reciba, por ejemplo, al pago de un préstamo intragrupo. Sí, lo que pasa es que luego, si deja de tener al día las cuotas de la Seguridad Social o el banco, pues entonces se ejecutará la garantía del ICO, ¿no? Perfecto. Claro. Bueno, se pregunta, ¿crees que los 100.000 millones serán suficientes para atender las necesidades de las pymes? Creo que ya has dicho que se van a agotar, por lo tanto entiendo que no van a ser suficientes, se pediría más, pero no sé qué dices. No lo sé, yo creo que es un momento extraordinario y que efectivamente la liquidez va a ser muy necesaria. Vale. Te preguntan una cuestión que no es bancaria y es, ¿tú crees que la situación económica puede llegar a ser tan grave en los próximos meses que requiera una intervención del Estado? Ahí me reservo la opinión. Yo insisto que yo creo que
las medidas extraordinarias van a facilitar muchísimo el acceso al crédito, y luego lo que sea de nosotros pues será la suma de todos los esfuerzos y todas las medidas que cada uno tomemos, ¿no? Pero vamos, que hay un punto importante y es el que yo creo que en todas estas conferencias que estamos teniendo o comunicaciones, joder, que es trasladar la confianza, ¿no?, de que la financiación va a estar ahí. Ahora, a la financiación, cada uno de nosotros la hemos de complementar con la gestión, ¿no? Y esa es una incógnita para todos, ¿no? Muy bien. ¿Hay algún sector preferente? Como criterio, digo, como criterio para el ICO. No, hay en esta línea de 100.000 millones no hay ningún sector excluido. Y luego, hasta hace 10 días, porque os insisto que ya se ha prorrateado, ya ha terminado, se sacó una línea más pequeña de 400 millones para los sectores ligados con el turismo y la movilidad. Hostelería, restauración, transportes, esa sí era una línea exclusivamente ligada a esos sectores, ¿no? Esta es una línea general en la que no hay sectores excluidos. Muy bien. ¿Y se está barajando por parte del gobierno alguna o de las entidades financieras alguna línea específicamente dirigida a inversiones? En este caso toda la fuerza, ¿no?, está establecida en esta línea, un poco si se compara este volumen de 100.000 millones, ¿no?, con el negocio casual, que el negocio habitual que suele hacer la banca. Esta línea hace incrementar muchísimo las producciones. Por tanto, yo creo que de momento el foco va a estar aquí. En la parte de las inversiones, el que tenga un negocio que necesite inversión, que tenga una cuenta de resultados que lo respalde, pues como siempre, pues la oferta bancaria está ahí y va a haber respuesta a esa demanda. Muy bien, muy bien. Otra pregunta. ¿Van a salir fondos BEI de ayuda al COVID-19 similares a los ICO? ¿Perdón? ¿Van a salir fondos BEI de ayuda al COVID-19 similares a los ICO? No lo sé. Más claro el agua. Vale. Piden una aclaración sobre el concepto de morosidad. ¿Qué se entiende por morosidad como criterio de descarte? Si se limita a morosidad bancaria o simplemente salir en un registro de morosos, tener deudas con alguien. Sí, en este caso morosidad bancaria. Solo bancaria. Sería el único criterio de descarte. Vale. Preguntan por cómo se van a formalizar los préstamos. Se refiere específicamente a, claro, en este momento que tenemos cerradas las notarías, ¿cómo se va a hacer esto? Pues yo os lo cuento. Yo os cuento mi banco, que es del que puedo hablar, y es el que sé, ¿no? Nosotros en nuestro banco lo que vamos a hacer son que las financiaciones, dependiendo si es micro o pyme, de 50 hasta 50 o hasta 100.000 euros no se van a intervenir, por tanto no es necesario la intervención notarial. En el resto de financiaciones de 50.000 a 100.000 para arriba, la intervención notarial, lo que hacemos es meter una cláusula en el ICO. Tenéis que pensar que, a ver, aquí miles de operaciones. Vamos a meter una cláusula en la que permitimos intervenir o elevar a público, ¿no?, esa póliza en el plazo de 4 meses. Es decir, que nos vamos a dar 4 meses para que vayamos al notario, ¿no? Para que la gente pueda firmar sus préstamos sin salir de casa, porque tenemos que intentar respetar mucho las medidas que están puestas y ser muy cuidadosos, pues nosotros como banco les mandaremos las pólizas en PDF, les haremos una llamada para explicarles, la verdad que es simpático, ¿no?, cómo firmar en PDF con el ratón del ordenador. Bueno, yo no lo hacía hasta hace unos días y ahora ya lo hago habitualmente,
y por tanto, a través de un correo electrónico y con una firma con el ratón del ordenador, lo podremos hacer, ¿no? Bueno, yo también trasladaros que en estos últimos días hemos dado unos avances todos en cuanto a comunicación digital tremendos, ¿no? Lo que antes para todos era un mundo, ahora hacemos el PIN digital, Sí, realmente van a cambiar muchas cosas en este sentido, ¿no? Para bien. Claro, pero bueno, ese tema está muy bien, porque insisto que resuelve el que puedas firmarlo sin tener que moverte, sin tener que perjudicar a tu familia, y luego en la parte de las intervenciones notariales, pues también nos damos 4 meses, bueno, también para que los notarios que están haciendo un muy buen trabajo, pues también lo puedan hacer poco a poco, uno a uno, manteniendo las distancias de seguridad, porque oye, todos los que están en la calle en este momento, pues merecen que cuidemos todos los detalles, ¿no? Bueno, al menos queda claro que digamos, el hecho de estar en cuarentena no va a impedir que se pueda hacer la operación de manera rápida. Claro, no, todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, esto se hace desde casa y perfectamente. Bien. Muy bien. Incluso, perdón, sin necesidad de tener, porque es rarísimo ya que eso pase, ¿no? Pero incluso sin necesidad de tener acceso a la banca electrónica. Hombre, hay que tener un correo electrónico para que te llegue el correo, ¿no? Eso sí, ¿no? Para que te llegue el PDF. ¿Y hay que tener certificado electrónico? Si tienes certificado electrónico, no tienes que hacer la firma a través del PDF. En el caso de que no lo tengas, pues lo haces de esta manera. Con el ratón. Así que estamos preparados para firmar decenas de miles de operaciones así. Vale, otra pregunta. Quizá también está respondida, y si es así, pues breve o lo das por desdicha. Para poder acceder a la financiación, ya están los límites, ya está todo dicho. ¿Realmente hace falta que la empresa haya sufrido un impacto negativo en su negocio? ¿Basta con que haya malas previsiones a corto plazo o en el futuro? Sí, no, tiene que tener un impacto, pero la realidad, ¿quién no estamos impactados por esto, no? Es decir, que yo os diría, hombre, ahí no me meto yo, porque ahí, insisto, que tiene que ser el ICO quien lo determine, pero vamos, yo creo que no hay nadie en este momento que por una cosa o por otra no esté impactado en el negocio. Es decir, es que hasta los que por estar en temas, en productos que se están consumiendo mucho más, es que también está impactado en su negocio, porque también tiene más necesidades de producción, ¿no? Así que bueno, yo os diría que la práctica totalidad de las empresas de pymes y autónomos del país les ampara esta línea. O sea, que tú entiendes que prácticamente, en fin, que el impacto se trata de que hayas sido afectado, que te haya movido, que te haya tocado, no necesariamente que hayas bajado tu cifra de ventas. Así es, así es. Tenéis que pensar que esto se está haciendo con información del año 2019. Es decir, que la admisión de estas financiaciones y el contraste por parte del ICO es con datos del 19. En el 19 no había COVID. No en España. Eso. Oye, ¿las condiciones de la línea exclusiva que has mencionado antes para turismo y movilidad son más ventajosas que esta? ¿Son iguales? Esas son líneas cerradas, tienen un tipo fijo del 1,49%, la garantía del gobierno en ese caso era del 50%, lo que pasa que sí os quiero trasladar que esa línea se acabó. Esa línea ya está prorrateada y ya hay suficientes solicitudes para cubrirla. Así que todo se complementa con esta nueva. Oye, Francisco, toda esta información que nos estás dando ha llegado ya a las oficinas porque hay bastantes clientes que nos comentan que han ido por allí a preguntar y se encuentran a los directores un poco peces. Yo puedo responder de las del Banco Santander en Cantabria. De las demás no tengo ni idea. Y la respuesta es sí. Hombre,
bueno, yo no soy un profesional de esto, pero de la comunicación digo, ¿no? Pero espero que estéis viendo que estamos puntualmente informados de todo, ¿no? Mira, Francisco, te hago una pregunta que no la enviaron al chat, me la envió a mí un asistente a nivel particular a mi teléfono. ¿Cómo crees tú que afectará esta situación al sector inmobiliario y a las empresas constructoras en particular? Pues esa es una buena pregunta, ¿eh? Hombre, hay una parte, entiendo, ¿no?, que es la de la obra pública, el sector público. El gobierno se va a endeudar con estas líneas, ¿eh? Por tanto, siempre que te endeudas por un tema, quizás tus inversiones en otro sean menores, ¿no? Es decir, que cuando pones los recursos en un sitio, los dejas de poner en otro lado, ¿no? A partir de ahí, hombre, yo creo que todavía yo creo que en general los próximos 2 trimestres todos nos veremos afectados por esto, todos sin excepción, y luego pues veremos dentro de 2 trimestres pues qué salida vamos teniendo cada sector, ¿no? Aquí también influye mucho la economía mundial, ¿no? Es decir, pues veíamos nosotros en el banco estos días pues que en el turismo, que es una industria que tiene 80 millones de clientes en España, pues claro, es que ahora nosotros estamos muy condicionados por cómo de sanos o cómo de contagiados puedan estar en el Reino Unido, en Alemania, que son gente que viene aquí a traernos sus divisas, ¿no? Entonces, esto globalmente iremos viéndolo uno a uno, ¿no? Así que de ese tema, bueno, yo insisto, ¿no?, en el mismo mensaje. En los próximos días, semanas, va a haber buena facilidad de financiación y hay que aprovecharla, y a partir de ahí luego hay que ir tomando todas las medidas de gestión que estén en nuestra mano, ¿no? Francisco, nos llegan 2 preguntas específicas con relación a la documentación que necesita el banco para el estudio del préstamo. No sé si puedes decir algo más. Bueno, pues yo os diría que la información habitual del 2019, yo le dije a mis equipos, oye, no le pidamos a la gente que haga cierres del último trimestre, porque no creo que sea momento ahora. Yo creo que es momento de tener cierta flexibilidad. Así que información contable del 19, y luego sí, y sobre todo porque todos vamos a llegar al ICO. Por tanto, lo que sí será importante será tener la información que justifique debidamente el importe solicitado. Eso sí es muy importante, porque ahí te puede decir el director de tu sucursal, oye, yo te doy ahí todo lo que quieras, pero está muy bien lo que diga el director de la sucursal, pero luego el ICO tiene que garantizar el 80% de eso, y el ICO tiene la última palabra en esto. Vale. ¿Qué tipo de interés se prevé ahora mismo? Bueno, yo como os decía, el mercado está en el entorno de 200 puntos básicos. Sí creo, pero esto es una opinión mía, que más que cuando en septiembre se terminen estas líneas de financiación, yo sí creo que habrá cierto repunte en el coste del crédito. Obviamente, siempre que se produce una recesión hay algo más de morosidad, y cuando hay más morosidad hay más coste de crédito, ¿no? Así que mi recomendación es que la gente se adhiera a esta línea, y luego, si os conociera mucho y fuerais de Cantabria, os diría que lo hicierais en las oficinas del Banco Santander de Cantabria, pero como este es un tema nacional y de Life Abogados, pues oye, que nada, que hagáis lo que tengáis que hacer. Pues después de estos segundos de publicidad, y creo que ya agotado el tiempo que teníamos previsto con creces para la celebración del webinar, si os parece, nada, ni siquiera voy a hacer, por supuesto, no tengo capacidad ni tiempo para hacer ningún tipo de resumen de tu intervención, que agradecemos infinitamente, pero sí hay un mensaje que yo destacaría por encima de todas las cuestiones técnicas y particulares que has hecho, que es tu invitación a las empresas a no limitarse a pedir financiación bancaria, sino de acometer en este tiempo de tranquilidad que esa financiación les puede proporcionar, para acometer realmente cambios profundos en las distintas líneas, en las distintas áreas, en las distintas costes que la empresa soporta, tomar medidas
dolorosas seguramente, pero necesarias en el ámbito del personal, tomar medidas en el ámbito de los contratos con clientes, con proveedores, en fin, no limitarse a pedir la financiación bancaria, que después hay que devolverla, por supuesto, y cuando llegue el momento de devolverla puede ser complicado hacerlo si la empresa no ha cometido otro tipo de medidas, ¿no? Os agradezco infinitamente a todos que hayáis estado, que hayáis aguantado esto. Agradezco a la persona que nos ha sugerido el apagar la cámara de Francisco, porque realmente eso ha permitido que durante todo este tiempo hayamos escuchado perfectamente tu intervención, aunque no hayamos tenido el placer de verte. Os mandaremos un resumen de las principales cuestiones que aquí se han tratado, ¿vale? Para que podáis tenerlo por escrito. En todo caso, por supuesto, la información está pública por parte de, en este caso, Banco de Santander, pero también del resto de entidades. Y hemos puesto a vuestra disposición en el webinar 3 documentos, 3 circulares que nosotros hemos emitido y distribuido a nuestra comunidad en estos días anteriores con relación a contratación pública, revisión y modificación de contratos y la que tiene que ver precisamente con la financiación. En todo caso, si Francisco quieres poner a nuestra disposición algún documento que mandemos a los asistentes, pues lo haremos encantado, ¿vale? Reitero, gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vamos viendo en los próximos días. Un saludo para todos. Hasta luego. Hasta luego.